Hola, hola. Perfecto, gracias. No sé bien cómo creo que van a empezar Rodrigo y Francisco. Hola, hola, hola. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a comenzar con un nuevo ciclo de este proyecto que tenemos que se llama Arte de Cámara. Francisco Lemus, que me acompaña, y yo, Rodrigo Alonso, somos los curadores generales del proyecto, que lo que intenta es desarrollar una serie de reflexiones sobre diferentes temas, a veces sobre la obra de algunos artistas y en este caso sobre un tema en particular, que es cine, erotismo y visibilidad queer, para lo cual tenemos a Diego Trerotola, vamos a tener después a Edgardo Jiménez, y en próximas ediciones vamos a seguir trabajando sobre estas cuestiones. Este proyecto se realiza normalmente una vez por mes y más o menos tiene siempre el mismo formato, con el objetivo, como siempre decía, de reflexionar sobre el audiovisual, sobre cómo el audiovisual ingresa en el mundo de las artes visuales en general, o cuáles son las relaciones entre el audiovisual y las artes visuales, desde la perspectiva de diferentes teóricos y artistas. Es un honor para nosotros contar con la presencia de Diego Trerotola, crítico de cine, ensayista, director del Festival Asterisco, especialista en perspectivas, miradas en relación a lo queer. Después vamos a hablar sobre, sobre esas discusiones que son sumamente interesantes. Eh, Diego va a brindar una conferencia, después, como comentaba Rodrigo, vamos a hacer una proyección y finalmente vamos a cerrar el encuentro con una entrevista pública a Diego junto a Edgardo Jiménez. Bueno, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros y adelante. Bueno, bueno, primero agradezco a Francisco y a Rodrigo por haber pensado en mí para formar parte de este ciclo, que me gusta mucho la propuesta. Esta es propuesta de arte de cámara, ya voy a hablar por qué. Y también a Proa, que me ha invitado varias veces a otros ciclos a hablar, a Adriana, a Victoria, que están trabajando para que esto sea posible. Muchas gracias. Siempre es lindo este espacio medio liminal, medio fronterizo
entre el cine y otras prácticas, que es un espacio como arte de cámara que me interesa, que pone en crisis el arte contemporáneo y otras experiencias de las pantallas, ponen en crisis ciertas formas de representación cinematográfica más tradicionales y anquilosadas, y ese juego es un poco el que busqué para hacer una propuesta. En principio, la idea que se me ocurrió, que parecía un poco caprichosa y que tiene que ver con algunos estudios que estuve haciendo últimamente, es solamente focalizarme en un año, que es 1971, de la producción cinematográfica y artística, y pensar el cine no tanto como una práctica profesional, sino como una práctica en el límite. Y ese año me lo permití hacer por varias producciones que hay, pero también por un momento y un contexto de la Argentina y de la historia de la cultura muy particular, que lo considero una suerte de umbral, y que de ese umbral voy un poco a hablar en esta charla. Para eso, ese umbral tiene que ver menos con la palabra visibilidad, que es una palabra posterior, que en ese momento no existía como práctica, como una práctica política, que lo van a instaurar los movimientos gay lésbicos posteriormente, sino más con la idea de mostrar, de muestra, que es una palabra que me interesa más, que tiene que ver más con lo queer y que está cerca de lo monstruo, que es también un concepto del que vamos a hablar lateralmente. Mostrar el monstruo. Ese umbral de mostrar el monstruo es del que voy a hablar, 1971, un momento donde la visibilidad, lo que después se llamó visibilidad, queer, estaba prohibida, y para eso voy a hacer una especie de flashback de estado de situación década del 60 y cómo termina con las posibilidades de una enunciación de cualquier tipo de lo queer. 1959, y parto de ese momento, porque es un momento donde se publica en una revista que es del Centro, la revista se llama Centro, que es de la Facultad de Filosofía y Letras, un relato que se llama La narración de la historia, que es un relato de Carlos Correa, que es un levante callejero de dos hombres y una relación sexual. Se publica en esa revista es secuestrada, y se juzga al editor y al escritor, 6 meses de cárcel en suspenso para Carlos Correa, solo por hacer un relato de ficción de un levante callejero gay. O sea, la posibilidad de mostrar está muy lejana, porque ni siquiera se podía enunciar una visibilidad queer. Ese momento crítico tiene que ver también con un momento el principio de máxima persecución a la comunidad, a cualquier visibilidad pública de la comunidad homosexual, vamos a usar una palabra más propia de la época, aunque la prensa todavía no usaba la palabra homosexual, usaba la palabra amorales. Cualquier mención a cualquier posibilidad fuera de la heterosexualidad en los medios era anunciada como amorales, amoral, un amoral muerto, detienen a 6 amorales de ambos sexos, obviamente, que tiene que ver con la acción de un personaje que va a ser importante en todo este relato, que es Luis Margaride. Luis Margaride fue un jefe de policía que empezó, un comisario de la 42 de Mataderos, que empezó durante el gobierno de Frondizi y que va a ser muy importante toda la década del 60. Él va a ser el cuidador literal de la moralidad en la ciudad de Buenos Aires. Va a hacer operativos muy espectaculares y muy extremos de persecución, desde ir a hoteles a alojamiento y pedir libreta de matrimonio si las parejas que iban a hoteles a alojamientos estaban casadas y podían tener sexo, operativos que salían en todos los medios. El cine le va a contestar a ese operativo 60 y 61 con la película La cigarra no es un bicho, del 63, que va a inaugurar el género hotel alojamiento, películas de hotel alojamiento. Es una película del 63, cuando Margaride renuncia a la policía y hay un momento, ahí se abre el primer umbral, un momento de permisividad, aparece esa película, pero Margaride
vuelve con Onganía en el 66, con el golpe de Onganía, con la dictadura de Onganía, y se vuelve todavía más fuerte. Se lo nombra jefe de inspectores municipales y custodio moral de la ciudad, y empieza una serie de redadas muy famosas, que es perseguir principalmente a 3 grupos de esa época, que son los hippies, los rockeros y los putos, y convertir a las cárceles en peluquerías. De hecho, así se lo enuncia. Le cortaba el pelo a los hippies, a los putos que tenían el pelo largo, rompía a hachazos, según describen algunos textos, las plataformas de los hombres que usaban plataformas como taco alto, que eran muchas veces hippies, rockeros y putos, y clausuraba teatros de revista, hacía todo un operativo moral en la ciudad que tuvo su eco también en la creación del ente de calificación cinematográfica, que empezó a prohibir películas también en la misma época, a partir de 1968, con la figura de Ramiro de la Fuente. Todo esto hace imposible cualquier tipo de visibilidad, imaginen, de cualquier tipo, incluso cuando era heterosexual zarpada. Entonces, en este contexto, obviamente aparecen los movimientos sociales y tenemos la creación en 1967 de un grupo de gremialistas que pertenecían también al Partido Comunista y que son desertores del Partido Comunista, y crean el primer movimiento homosexual organizado de América Latina, que es Nuestro Mundo. 1967, al año de asumir Onganía y Margaride. Esto es importante porque lo que hace sistemáticamente también Margaride en la ciudad es clausurar todos los espacios posibles clandestinos de reunión de la comunidad, en ese momento comunidad queer, ¿no? Lugares de ambiente que había, secretos, bares donde se juntaban, saunas, bueno, obviamente persecución en parques, en lugares públicos donde se reunía la comunidad en ese momento. Bien. La gestación de Nuestro Mundo es un movimiento obviamente absolutamente clandestino, donde no hay ningún tipo de posibilidad de visibilidad de las personas que lo integran. El principal miembro que sabemos que existió, porque todavía hay miembros ocultos, que incluso cuando los miembros que como Héctor Anavitarte, que son parte de la creación y la formación de Nuestro Mundo, salieron a la luz, todavía hay nombres que son clandestinos. Bueno, estoy un poco nervioso, perdón, algunas cosas van a salir, relatos me voy a desviar y me voy a poner nervioso, pero llegamos a este grupo que lo que logra como visibilidad es algunas gacetillas en los medios que les publican, firmadas como Nuestro Mundo, sobre todo a partir de 1969. O sea, 2 años de trabajo para que algún medio como 7 días les publica algunas declaraciones de este grupo clandestino. Paralelamente, por supuesto, aparece el Cordobazo. El Cordobazo, en el 69, que pone en crisis la dictadura de Onganía, es de alguna manera nuestro Stonewall. En Estados Unidos, al mismo tiempo, en 1969, aparece Stonewall, que empieza la lucha por los derechos civiles de la comunidad homosexual en Estados Unidos. Se crea el Gay Liberation Front, el Frente de Liberación Gay, así se llamó en Estados Unidos, recién al año siguiente, en 1970. El Cordobazo lo que propone, también post-Mayo francés, es la unión de colectivos distintos, como el colectivo universitario y el colectivo obrero, para la interseccionalidad, la unión de gente que tiene formas de trabajo y de productividad social y de práctica política distinta, y eso abre, digamos, la posibilidad de otras organizaciones políticas, que va a repercutir
directamente en Nuestro Mundo y en otro grupo que en 1970 se crea, que es un grupo clandestino de homosexuales, que son escritores y universitarios también, mientras que Nuestro Mundo venía del gremialismo, del comunismo y de la práctica política directa. Este grupo venía de redacciones de revistas culturales. Estaba Pepe Bianco, por ejemplo, Sebrelli, Manuel Puig participaba también, y este grupo de homosexuales que hacía era un grupo de estudio clandestino que no había tenido ningún tipo de visibilidad hasta ese momento. También estaba otro escritor, Juan José Hernández, que Juan José Hernández empieza a tener un vínculo con Nuestro Mundo, se juntan este grupo de obreros, de nuevo, que tenían como una práctica política homosexual, y los escritores, y fundan en 1971, y ahí llegó al año del umbral, el Frente de Liberación Homosexual. El Frente de Liberación Homosexual es un frente, está inspirado en el Frente de Liberación Gay de Estados Unidos, y lo que quiere decir un frente, le iban a poner confederación en un principio, pero les pareció una palabra muy fuerte, es grupos autónomos, células autónomas, que de hecho piensan muy distinto entre sí. Al grupo después va a sumarse más células, muchas, va a haber más de 10 grupos que integran el Frente de Liberación Homosexual. Es un espacio de conflicto, no es un espacio de una ideología plana, sino que una ideología en conflicto. Imagínense que, de hecho, la unión de estos grupos gremialistas políticos comunistas con la de los escritores, donde había algunos miembros culturalmente conservadores, va a ser ya un primer impacto y un primer conflicto y un primer espacio de debate. Entonces siempre se van a definir, cuando empiecen a definirse en esos años, como células autónomas. El Frente son células autónomas que tienen prácticas políticas diversas. De nuevo, un espacio de conflicto. En 1971 este frente seguía siendo clandestino, no se va a expresar públicamente hasta el año siguiente, van a tardar en tener visibilidad pública. De nuevo, había como una frontera de poder mostrarse o no mostrarse, y la primera gran visibilidad pública va a ser Enmascarados. En una nota en la revista Panorama, en 1972, van a salir encapuchados dos miembros que no se saben quiénes son, van a hacer una nota en la revista Panorama con seudónimo, porque son dos nombres que nunca van a aparecer dentro de, no sabemos quiénes son realmente. Se supone que uno es Perlonger, que se une en 1972, el mismo año que hacen esa nota, y otro Sector Anabitarte, pero no sabemos bien, aparecen encapuchados. De nuevo, la posibilidad de visibilidad no existe. O sea, es una visibilidad medio falsa, es visibilidad ideológica. Empiezan a comentar sobre la lucha contra los séquitos policiales, en contra de toda esta política reaccionaria. Lo pueden hacer porque ya este personaje, que es Margaride, que va a tener un seudónimo que es Tía Margarita, le ponen Tía Margarita relacionándole con una postura conservadora, va a ser un argot que se va a transformar en sinónimo de policía. Tía Margarita es igual a policía entre este grupo clandestino homosexual, que cada vez se va a extender más gracias al Frente de Liberación Homosexual, porque empiezan a aparecer militantes anónimos, que todavía muchos son anónimos, van a ser más de 100 personas en el Frente de Liberación Homosexual, pero de nuevo, solo en 1972 aparecen públicamente dos personas enmascaradas. Van a actos políticos en 1972 sin visibilizarse, clandestinamente también podríamos decir, hacen unos volantes que tiran desde terrazas sin poder repartirlos en los actos públicos para no visibilizarse, y hacen todas una serie de acciones que incluyen grafitis y esos volantes medio clandestinos. Nivel de visibilización, cero, casi, digamos. Solo podríamos decir, gracias a los medios masivos, algunas notas que salen, la ideología del frente es visible, solamente. En 1970, bueno, ¿cómo responde la cultura a esta represión, a este adoctrinamiento, a esta moralidad social en los 60? Por supuesto, la cultura extracinematográfica responde de una manera mucho más efectiva que lo puede hacer el activismo. En 1958, y acá entro como en otra línea que vamos a cruzar, que van a cruzar las películas
en 1971 en ese umbral. En 1958 se crea el Instituto Di Tella. Como sabemos, no voy a hablar tanto del instituto y voy a hablar más de una de las personas que están primero en el límite del instituto y después va a incorporarse, que es Edgardo Jiménez. El Instituto Di Tella es un antes y un después en el arte argentino, sobre todo a principios de los 60, cuando empiezan una serie de artistas muy distintos entre sí, Marta Minujín, bueno, Edgardo Jiménez va a empezar un poco después, a irrumpir y a crear lo que a mitad de la década va a ser el pop argentino. Ese pop argentino tiene una prehistoria donde Edgardo Jiménez es uno de los protagonistas. Edgardo Jiménez en 1961 se convierte en una especie de publicista de la cultura porque es diseñador gráfico y trabajador publicitario, podríamos decir diseñador publicitario también, y empieza a hacer una serie de pósters de esos artistas emergentes que el Di Tella va a acompañar. Una serie de pósters de muestras, de obras de teatro, de performance, de los proto-happenings, de instalaciones. Esos pósters publicitarios que hace van a ser muy populares, van a ganar premios y van a convertir a esos artistas en los que ellos un poco querían ser, en monstruos. Los afiches de Edgardo se basan en collage, en collage que usan fotografía y dibujo para convertir a esos artistas literalmente en monstruos, en mitad animal, mitad objeto, mitad persona. Son póster muy famosos. Y él va a hacer su primera muestra, convertido en monstruo él mismo, con cabeza de Edgardo Jiménez y cuerpo de pájaro, en 1964. Va a empezar a llamar la atención como artista y su primera obra en conjunto con otros artistas, la imagen está ya, bien, ahí está, gracias. Es esta, de 1965, un año antes de Longaniato, un año antes de que tía Margarita vuelva a la escena pública. Este afiche lo quería poner, Edgardo Jiménez es el que está con su obra Marabunta, que es ese murciélago collage de objetos y diseño. No sé si lo llegan a percibir. Los otros artistas que están ahí son Charlie Esquirru, que tiene su obra Transfusión, que es como una bolsa para transfundir sangre. Y atrás está Dalila Pusovio, que tiene su obra, una de sus obras que es una corona para velatorios, una corona mortuoria y unas figuras de yeso que también hacía con... Bueno, ahora están en exposición justo en el Moderno, si no vieron la muestra. Esa obra la diseña una agencia de publicidad, la pinta una agencia de publicidad y se instala entre el Instituto Di Tella y una agencia de publicidad en una esquina de Florida y Viamonte, en esa esquina. Forma parte de lo que en esos años ya se llamaba arte de la calle, la intervención callejera de artistas, y esto tiene una tradición en esa década que empezaría con Alberto Greco, el primer gran artista queer argentino, que hace una campaña en 1961 en la calle de Buenos Aires, donde pega unos carteles, una pegatina de carteles en la vía pública, que es Alberto Greco, qué grande sos, ¿no? Pero es solo tipografía. Y acá, para diferenciar esta muestra y empezar a diferenciar lo que está presentando como visibilidad Edgardo Jiménez y parte de los artistas alrededor del Di Tella, tiene que ver con que, bueno, Alberto Greco trabajaba con la idea de firma, con la idea de firma como visibilidad. Ese Alberto Greco, qué grande sos. Greco firmaba edificios, firmaba cosas. Entonces era un artista que jugaba con la firma, como una voz queer. De hecho, firmaba también cosas como Greco Puto. Fue el primer artista autodenominado puto.
en espacios públicos, hacía grafitis en baños públicos, que era una práctica de la comunidad homosexual de esa época secreta, que era greco-puto en Europa y en Argentina. Y esa visibilidad tenía que ver con su nombre. Él ponía el cuerpo porque trabajaba con un arte de la calle también performático, pero el cuerpo estaba más en el registro de la obra que en la obra. Es decir, se lo fotografiaba Greco en sus performances en la calle, pero eso era registro de obra, no era obra. La obra era más efímera, era callejera. Sabrán que después, en el 63, inventa el bigodito, que era hacer un agujero, perdón, el agujero voy a hablar después, un círculo en la calle, digamos, y todo lo que habitaba ese círculo de tiza, él lo señalaba con su firma, Greco, que eso era arte, firmaba edificios que existían como Greco, entonces trabajan con su firma. Mientras que ellos acá invierten ese arte de la calle de intervención, de performance pública, y trabajan con el cuerpo-imagen, ya no tanto con la firma. Fíjense que en el cartel la firma está chiquita, digamos, lo genial, lo que grande sos, está grande, la firma chiquita, y sus cuerpos aparecen pegados a la obra. El cuerpo-imagen le ponen un cuerpo, una performatividad ya directamente adosada a la obra. Fíjense que, si bien tiene cierto glamour publicitario el afiche, tiene un glamour degradado por la muerte. Todas las obras están signadas medio por la muerte, el murciélago, la cosa fúnebre, la transfusión de sangre. Entonces hay algo de glamurizar algo que es muy oscuro, está entre la oscuridad y el glamour, que es algo también muy importante en ese momento del Di Tella, en ese momento y que heredan un poco de Greco, ¿no? El arte negro, las pinturas negras de Greco. Greco también jugaba con la muerte, jugó hasta el final, fue el artista más mortuorio argentino porque hizo de su muerte, se suicidó y se puso la palabra fin en la mano, a fines de los 60, pero igual lo mortuorio heredado de Greco está construido también y jugado como contrapunto con cierto glamour que podemos llamar hasta publicitario, esta fusión de publicidad y arte muy particular que hacen. Pero la muerte está rondando ahí. La muerte está jugando un papel importante. Es una visibilidad un poco incorrecta, digamos, un arte incorrecto, una visibilidad incorrecta. Inmediatamente después, en este adosar del cuerpo y en esta performatividad de Edgardo Jiménez, van a aparecer muestras individuales de él, y una muy importante que es esta, que es Las Panteras. Las Panteras ya, frente al pudoroso cartel donde él está, es como un busto de él, con un pullover, no sé qué, mostrando una obra, medio ocultándose detrás de la obra. El murciélago está delante y él atrás. Acá él se monta sobre la obra con su cuerpo bastante desnudo, como una especie de pseudo Tarzán queer, porque ese taparrabo es más minifalda, con esta especie de degenerado, digamos, ¿no? Como esa minifalda animal print. Hace una muestra que se llama creo que La Pasión de las Panteras o algo así. No tengo el nombre acá. ¿Cómo? El Rugir de las Panteras. Llama un poco la atención de Romero Brest, que es el que estaba en el Di Tella, en el Centro de Artes Visuales, que era la parte que correspondía a lo que estaba empezando a hacer Edgardo Jiménez, y lo convoca para Experiencias Visuales 67, ¿no? Esta muestra creo que es del 66, y inmediatamente es incorporado al Di Tella por esta obra. Obviamente acá empieza, como digo, este cuerpo queer a exhibirse de Edgardo Jiménez. Piensen que estamos en el 66, año de Enguanía, año que la vedette del teatro de revistas es censurada, clausura en el Teatro Nacional, que no lo dije antes creo, pero Teatro Nacional y el Teatro Maipo, a espectáculos de revista, y él se convierte en una suerte de vedette, como conjugando con esta imagen, ¿no? La obra que hace en el Instituto Di Tella, entrando al Instituto Di Tella, se llama Estrellas, son unas estrellas con volumen, negras igual que las panteras, y él se monta sobre las estrellas y hace una sesión fotográfica publicitando. Ok, bien, las interferencias son buenas siempre.
ayudan al ruido que estamos generando. Y se monta en esas estrellas una serie de fotos. No traje ninguna, pero imagínenselo con una minifalda ya directamente. Ya no hay la excusa de Tarzán, hay una tela que lo cubre, porque acá obviamente el referente de las panteras puede remitir a Tarzán ahí. O sea, él es una estrella, montado en una estrella, en una suerte de minifalda, hace varias fotos en varias poses, como las puertas de los teatros de revista, y exhibe ya su cuerpo como... acá la obra es más grande que su cuerpo, como vemos. En la estrella es al revés. La estrella es una estrella como si fuese del tamaño de un banquito, él montado arriba de la estrella y él es más grande que la obra. Su cuerpo, ofrecido como parte, como pegado a la obra, es más grande que la obra. Bien. A ver si me queda algo por decirles de todo esto antes de pasar ya a... Bueno, en ese año adquiere mucha más publicidad Edgardo Jiménez, de la que ya lo tenía, y lo convoca, y ahí empieza el cine a meterse, a cruzarse en este destino, que es lo que vamos a empezar a hablar ahora. Se cruza la productora de Ayala, Fernando Ayala y Héctor Olivera, que habían fundado una productora en los 50 que se llamaba Aries, con Edgardo Jiménez. Y lo invitan, en un momento muy importante de la productora, a participar de la película Sexoanálisis, de 1968, al año siguiente de esta muestra. Lo invitan como diseñador de algunos elementos del decorado, de los decorados de la película. Los decorados los hace otra persona y a él lo invitan para hacer Sexoanálisis. Es una película importante para Aries porque Aries se fundó en la confluencia de dos trabajadores del cine que eran asistentes de dirección y hacían diferentes roles en rodajes de películas de otros. Uno era, que así estaba trabajando hace mucho, Fernando Ayala, y otro era Héctor Olivera, que empezó a los 17 años a trabajar en cine gracias a Ayala, la madre de Héctor Olivera, que hacía unos diseños de imágenes de artistas de Hollywood para el diario La Nación. Le pide a Ayala que su hijo quería trabajar en cine y los presenta, y Héctor Olivera empieza a ser ayudante, cadete en películas hasta que va creciendo. Esto en los 50, como dije antes. Ayala empieza a ser el maestro que le va enseñando el oficio a Héctor Olivera, y finalmente forman una pareja literal, una pareja artística y una pareja sentimental, sexual. Héctor Olivera recibe una invitación de Ayala, que él dice que era, en su autobiografía publicada hace pocos años, revela que es esta, Fabricante de Sueños. Héctor Olivera revela que todo el mundo que conocía a Ayala sabía que él era homosexual, era visible, digamos, en el ámbito de la cultura como una persona homosexual, y le hace una invitación para tener sexo con él. Héctor Olivera no había tenido supuestamente experiencias homosexuales, cuenta acá, tarda 2 semanas y accede y se convierten en amantes. Fundan Aries, 2 amantes, y empiezan a hacer películas dirigidas por quien tenía más experiencia como director, que es Ayala. Hacen muchas películas juntos, entre ellas una de las primeras más importantes es El Jefe, que es la amistad viril entre un grupo de gente, entre ellos Leonardo Fabio y Alberto Mendoza, que hay cierto homoerotismo entre ellos. La película tiene una escena muy homoerótica, que es a uno de los muchachos le pintan tetas y lo acosan en una escena muy homoerótica, entre 5 o 6 que feminizan a uno de ellos y podríamos decirlo manosean. Y todas las películas tienen claves reprimidas, vedadas, convertidas en violencia, como eso, de homoerotismo, pero dentro de una cultura de la década del 50 muy reprimida, ¿no? Como pasa también en las películas de sexualidad reprimida de la misma época de Leopoldo Torre Nilsson, que son películas muy afines a las de Fernando Ayala, que son una premodernidad, ¿no? El cine del 50, de la década del 50 va a crear una premodernidad, y los precursores de la modernidad van a ser ellos dos.
Pero Héctor Olivera en esas películas funcionaba solo como productor. Él era el productor y Fernando Ayala el director. Tenían pensado desde el principio hacer que Héctor Olivera debute como director y le ofrecen él, a partir de una cosa que voy a leer muy breve, decide que su primera película sea el sexoanálisis. Leo de sus memorias, porque la anécdota es muy jugosa. Incluye a Pinky. ¿Saben quién es Pinky? Bueno, los que no saben, era la señora televisión, una figura muy importante de la primera televisión argentina, en blanco y negro, bueno, la proto-televisión, después va a seguir en la televisión a color, de hecho vamos a ver a Pinky a color, fue cuando empezó el color en Argentina, porque era como el sinónimo de la televisión. Bueno, él tenía una relación con Pinky, Héctor Olivera, y cuenta esto. Cuando constituimos Aries con Fernando, había quedado establecido que en algún momento yo accedería a la dirección. Era la época del boom del psicoanálisis y Beba es la esposa con la que se casa Héctor Olivera, había aportado a la biblioteca conyugal cierta bibliografía sobre el tema. Si me faltaba algo para decidirme, fue que Pinky, la señora televisión de esa época, me contó que había visitado a un psicoanalista y, sentado frente a frente en su escritorio, el psicoanalista y Pinky, cuando ella se puso a juguetear con un lápiz, el oreja paga, así llama el psicoanalista, lo pone en itálica él, se despachó. Textual del psicoanalista. ¿Se da cuenta que está jugando con mi pene? O sea, Pinky estaba jugando con un lápiz del psicoanalista y el psicoanalista le dice eso a Pinky. Pinky salió despavorida. Pero la anécdota me sugirió el protagonista de una comedia picaresca lo suficientemente suave como para no irritar a las bestias. Pensé en este género menor para mi debut como director por consideración a Fernando Ayala. Desde sus primeras obras se había colocado, junto con Torre Nilsson, a la vanguardia de los directores de la época. Hotel Alojamiento, una película del 66 de Fernando Ayala, y las siguientes películas con Sandrini lo hicieron a Ayala perder ese pedestal de director de vanguardia, por lo que yo no tenía derecho a pretender que mi ópera prima fuera una obra de alto empeño, como se decía en España. Bueno, en lugar de convertirse en cineasta con una obra de autor, está diciendo, como una obra de autor en serio, de vanguardia, se convierte Héctor Olivera en cineasta con una película liviana, con una comedia sobre el psicoanálisis. Lo de liviana es relativo, porque la película no es tan liviana. Para mí es una película que pone en escena como una suerte de visión del psicoanálisis muy particular e inaugura, podríamos decir, en Argentina una serie de películas que tiene que ver con el psicoanálisis pop. En realidad, claramente no hace una película seria sobre el psicoanálisis. La anécdota de Pinky está claro que no es seria. Ese psicoanalista supuestamente no era serio, sino que se mete en una cadena que existía ya, que es las películas de psicoanálisis pop, que inaugura en Estados Unidos Alfred Hitchcock con una película que se llama Recuérdame, Spellbound, que en Argentina se llamó algo así como... No, se me borró, no importa. Creo que lo tenía. ¿No? ¿Cómo? Cuéntame tu vida. Muy bien, gracias. Gracias. Spellbound quiere decir hechizo. Y acá le pusieron Cuéntame tu vida. Que es una película de alguien que se va a psicoanalizar, digamos. Nada, solo eso, y es una versión... La película empieza definiendo qué es psicoanálisis, porque todavía no se sabía. Es una vulgata la película sobre el psicoanálisis. Es una película que hoy nos reiríamos. De hecho, hay una anécdota muy famosa que Mel Brooks fue a ver muchos años después esta película y se rió toda la sala, y se le ocurrió hacer una película sobre parodia, una película que parodia a Hitchcock, que la hizo, que se llama High Anxiety. Bueno, es un psicoanálisis risible, como es la película de Ayala, ¿no? de Olivera. Entonces, él crea esa película y crea, por lo tanto, como un psicoanálisis camp.
Y digo esta palabra camp con toda la intención porque el mismo año que se estrena esta película, se publica la novela de Manuel Puig, que es el que hace novelas de psicoanálisis pop, que es el agente literario del psicoanálisis pop en casi toda su primera parte de su obra y podríamos decir en toda su obra. Se edita finalmente en Argentina un libro muy polémico que es La traición de Rita Hayworth, que lo iba a editar Sudamericana. Sudamericana no quiere editarlo porque no quiere tener problemas y lo edita Jorge Álvarez. Ya vamos a volver a Jorge Álvarez. La editorial de Jorge Álvarez edita ese libro. Ese libro nombra la película Spellbound, digamos. Es un chico cinéfilo, un nene cinéfilo, puto, que está basado en la autobiografía, en la experiencia autobiográfica de Manuel Puig con el cine. Manuel Puig vio en 1946 Spellbound, le pareció increíble y trabaja sobre esta línea de psicoanálisis pop. El psicoanálisis pop es básicamente casi una burla del psicoanálisis, que es la película de Héctor Olivera. Entonces, lo que hace Héctor Olivera es, como lo que hace Manuel Puig, es ponerse al lado de los pervertidos, a favor, no como un género moral, digamos, sino como podría ser cierta forma de psicoanálisis falocentrista, que es la gran crítica al psicoanálisis serio, digamos, de Freud, sino que corre ese falo y empieza a ver en el psicoanálisis otras cosas. Por lo tanto, vamos a ver un fragmento después, no los voy a contar, pero en esa película de Héctor Olivera, digamos, aparece como los perversos polimorfos, caricaturizados, con toda la carga homofóbica y machista, pero también con el conflicto de toda la carga homofílica, como opuesto al homofóbico, y toda la carga feminista. Es una película en conflicto, como fue para ponerlo ya en sincronía con algo que dijimos, como fue conflictivo el Frente de Liberación Homosexual y había como ideas contrapuestas. Ideas machistas había en el Frente de Liberación Homosexual y había ideas feministas. Había ideas homofóbicas, había por ejemplo 3 grupos que eran una gran parte de los grupos del Frente de Liberación Homosexual, eran católicos, practicantes, y defendían muchas ideas católicas que eran claramente en contra de la homosexualidad dentro de ese grupo, digamos. Y en todas las publicaciones que después se hicieron y todo, se difundían las ideas católicas homofílicas, pero que eran homofóbicas. Había todo un conflicto. En la película de Héctor Olivera, que van a ver, está todo eso. Está la caricatura y está también la ternura de todo ese universo perverso que ni siquiera tiene nomenclatura. No se habla de gay, no se habla ni siquiera de homosexual casi, se habla de ambidiestro, de perverso, con términos psicoanalíticos supuestamente peyorativos. Por lo tanto, el conflicto está, pero se representa estas figuras como poderosas. Y acá quiero leer un texto de 1971 que Manuel Puig dijo en la revista Panorama, y que fue la primera persona que pone una definición de lo camp en Argentina. Lo camp había sido un código secreto de la comunidad homosexual, que lo va a revelar Susan Sontag en un ensayo en 1964, pero que ese ensayo igual va a ser más popular cuando se incluya en un libro que es Contra la Interpretación, donde va a revelar que es una sensibilidad homosexual y judía, lo camp y cómo nace, y va a ser una especie de genealogía muy rara. Y Puig, que primero se lo va a llamar escritor pop sobre todo, va a introducir en esa charla con Ana Basualdo en la revista Panorama el camp por primera vez en Argentina. Y va a decir qué es esto. El gran objeto camp es la cursilería de la clase media argentina. Es enorme. La primera generación de hijos de inmigrantes careció en sus casas de un modelo de conducta e inventó entonces un lenguaje y un modo de actuar calcados del cine, la radio o las revistas femeninas. Al proponerse esos modelos inalcanzables por irreales, cayeron en una emulación que los deja a mitad de camino. En vez de finos, son cursis. El camp lleva ese mundo cursi a la caricatura, para demostrar que es indestructible. El camp tiene gusto por la exageración y la teatralidad, por la exageración,
la exageración termina en caricatura, pero no una caricatura destructiva, con signo negativo, sino una caricatura indestructible. Hace de lo perverso, de lo asocial, de lo marginal, una caricatura para hacerla totémica, indestructible. Que por supuesto, acá politizando el camp, como hace muy bien Puig, que no lo hace tanto Susan Sontag, lo relaciona con la clase media, como el arte de la clase media en los 60 también era el psicoanálisis, y Héctor Olivera toma esto, la exageración del machismo y del feminismo, de lo queer, de lo travesti, termina siendo esa teatralidad camp medio incómoda, medio difícil de asimilar, medio difícil de positivarla. Es más bien una imagen negativa, indestructible. Raro, incómodo. Ese es el lugar de lo queer. A diferencia de lo que después va a ser el movimiento gay lésbico, que va a generar una imagen positiva de lo gay, una imagen reproducible de lo gay, que lo gay sea siempre igual, blanco, de clase media, feliz, sonriente, orgulloso, lo queer va a romper esa representación y va a ver en el interior de eso todo este caldo negativo, toda esta producción conflictiva social, toda esta caricatura que deforma todo. Héctor Olivera asume el papel medio lateral de Edgardo Jiménez y después esta película se convierte en un éxito de taquilla. Esta película es un hit social. Como tenía alma de productor, teníamos que hacer una secuela, como las secuelas de Marvel. La secuela es literal, porque se va a llamar la primera Sexoanálisis y la primera la van a querer llamar Los Sexoanalizados, y va a crear personajes todavía más totémicos, más caricaturales, más populares, va a agarrar más de la cultura popular, porque todo el mundo, después de una primera película exitosa, con actores, algunos conocidos, otros no tanto, va a querer trabajar ahí. Entonces hay figuras más populares y Edgardo Jiménez, perdón que le cambié el nombre. Edgardo Jiménez, que va a venir después, no digan que le cambié el nombre, ¿no? Que Edgardo Jiménez, que me viene la dislexia, como el barullo. Edgardo Jiménez, que ocupaba un lugar un poco lateral, que hacía algunos elementos, va a ser central y va a ser la composición de todo el decorado, hiperteatral, hiperficticio, de una figuración abstracta. Va a crear como un mar absurdo, donde va a transcurrir parte de mobiliario, parte de la sesión grupal de psicoanálisis que inventan en la película, y todos los decorados que después se van a convertir, como va a decir Héctor Olivera, como en obras del Ditela, cuando el Ditela ya no existía, porque esta película en el 71 se estrena, se termina en el 70, ahora vamos a ver por qué no se estrena hasta el 71, y el Ditela había cerrado. En el 70, en el 68 empieza como a decaer, cuando justo haces esta película, en el 70 cierra. Entonces va a ser como un post-Ditela más esta película que como un Ditela. Un breve párrafo de Sexoanalizados para que entiendan qué pasó con esta película. Mientras esperábamos Los Sexoanalizados, muy en la onda de la anterior película, empezamos a filmar Los Sexoanalizados muy en la onda de la anterior película, pero con toda escenografía diseñada por Edgardo Jiménez. Voy a saltear un poquito. Bueno, cuando Ramiro de la Fuente, que les conté antes, que era el censor del ente de calificación cinematográfica, la vio, puso el grito en el cielo y quiso prohibirla. Y lo que dijo es: señor Olivera, ¿cómo se le ocurre a usted presentar a este personaje bestialista? Bestialista es un personaje que lo interpreta Víctor Bo, que tiene sexo con animales. En la película Víctor Bo se enamora de una oveja. Además, le puso el nombre Osiris. Olivera le responde: doctor, cuando filmamos no sabíamos que había un general Osiris Villegas. Y por añadidura, ministro del Interior. Bueno, también se escandalizó por un dibujito animado que aparece en la película, que apareció originalmente en la película, vinculado con el episodio de Víctor, donde mostrábamos a los precursores del bestialismo en América. Soldados españoles, conquistadores del Perú, que corrían detrás de las llamas,
porque se decía que las hembras de estos simpáticos animales tenían una vulva similar a la humana, como también se dice de las ovejas, algo que yo no puedo certificar. No recuerdo qué otros cortes sugirió Ramiro de la Fuente y que finalmente nosotros hicimos. O sea, Héctor Olivera tuvo que, en ese momento, autocensurar su película. O sea, consentir en la autocensura. Pero sí que estuve medio año negociando con el censor. Llegó un momento en el que pasé a ser su confidente. Bien. En el medio estuvo el Cordobazo. Recién un año después de terminado, el film fue autorizado con cortes. Se estrenó con el título Los Neuróticos. Primero se llamaba Los Sexualizados. Los Neuróticos, que es claramente más negativo, ¿no? Como un diagnóstico. Y resultó un fiasco comercial. Lo único positivo de esta pifiada, él mismo asume que es una pifiada, el director, fue haber dejado otro testimonio de las artes plásticas del movimiento de Itela, que fueron, por supuesto, las escenografías de Edgardo Jiménez. En esa película aparece lateralmente, y esto ya vinculo esta película con otra que van a ver ahora, una escultura fotográfica de Edgardo Jiménez, que para mí es su mejor obra. Es su mejor obra secreta, podríamos decir. La obra aparece al filo de la película, digo, es parte del decorado, se la ve 2 veces en 2 episodios con Soledad Silveira. Soledad Silveira hace de una estudiante de periodismo, casi menor de edad, que viene a entrevistar al falso psicoanalista, al psicoanalista que interpreta en las 2 películas Norman Brisky, y entra en acción como una suerte de oficina abstracta, como todo en la película, y está esta escultura. Esta escultura fotográfica se las voy a mostrar. Es esta. Es lo que parece ahí un cuerpo real. Esta es una foto sacada, no es de la película, por supuesto, es una foto sacada en la instalación de parte de la escenografía de Sexoanalizados y Sexoanálisis de las 2 películas en el Malva hace 2 años, en el 2023. Esta escultura fotográfica es una foto de Edgardo Jiménez, me dijo en una entrevista, de él mismo, es un autorretrato dorsal, de él mismo hecho en Lumiton. Esa escultura fotográfica la hizo para esa película, aparece en esta escena, Soledad Silveira se la queda mirando y Norman Brisky se la queda mirando del lado de atrás, que no lo vemos nunca en la película, y él le dice, ¿qué mira? No, perdón, le dice ella. Y le dice, bueno, se lo presento, este es mi super yo, dice Norman Brisky, y ella como que, bueno, nada, le sigue entrevistando. Después aparece otra escena donde ella vuelve, ya no a entrevistarlo, sino a verlo a él. Hay una tensión erótica entre ellos 2. Él es un baboso que quiere tener sexo con ella, el psicoanalista, este psicoanalista aberrante, y ella empieza a transar con la obra. Eso lo van a ver en un fragmento. La primera escena no la van a ver, el fragmento que seleccionamos, pero está así. Ella empieza a transar con la obra del otro lado, ¿no? Y nada, él la separa, no sé qué, y sigue la escena. Esta obra de esta película, este culo ofrecido en primer plano, en profundidad, digo en profundidad porque la obra de Edgardo Jiménez, vimos La Pantera recién, y gran parte de la obra gráfica e incluso escultural de Edgardo Jiménez es plana. Trabaja con la idea de formas planas, casi abstractas, que forman figuraciones. ¿Vieron La Pantera que mostré recién? Que parece como un dibujo plano, es una escultura, pero es plana, como trabaja sobre lo plano. Entonces, esta escultura fotográfica no trabaja sobre lo plano. Como ven, el culo tiene mucha profundidad. Esa sombra, esa perspectiva fotográfica, que la fotografía tiene como normal funcionamiento, produce perspectiva cuando representa, no como el dibujo o la pintura, que puede prescindir de la fotografía, aunque represente figuraciones con perspectiva. Tiene ese culo, esa cruz, como casi centro óptico. Es entera la figura. Yo voy a ahora revelar algo que nunca se revela en el cine, en la película no se revela nunca el otro lado de la escultura. El cine lo podría revelar, podría hacer un paneo, un traveling para revelar el otro lado, nunca lo revela. De hecho, hay otra película que ahora vamos a hablar que toma esta obra, que la saca del cine comercial y la pasa al cine underground, que es una obra invisible porque parece que nunca tuvo
proyección pública, pero la van a ver ahora, y se mostró en esta muestra del Malva en una pequeña pantalla contra la pared, que es una obra que tampoco tiene directora, aunque es Narcisa Hirsch, pero también es María Luisa Alemán, que son dos directoras cineastas, artistas, cineastas experimentales. La obra tampoco tiene muy bien la fecha, porque creo que acá pusieron 65, pero la escultura fue hecha para una película que se filmó posiblemente en 69 y 70, entonces es raro, después Edgardo nos va a poder decir quizás con más precisión, yo no lo sé, pero también está perdida en el tiempo, donde ellas sacan a pasear esta escultura por la calle. O sea, sacan el culo de Edgardo a la calle. Lo sacan a la calle y la pasean. Van a tomar un café, por plazas. O sea, Onganía, ¿no? 1969, 70, que había prohibido todo en lugares semipúblicos como un teatro o qué sé yo. Ellas sacan esta escultura a la calle, hacen toda una obra filmando y registrando ellas dos. En un momento están ellas dos con la escultura, la mayor parte del tiempo está María Luisa Alemán. Con la escultura la sacan a pasear, pero tampoco muestran el otro lado. O sea, en la muestra del Malva sí se mostró el otro lado, porque vos podías rodearla. Se convirtió en una pieza arquitectónica no cinematográfica. Ese es el otro lado. Vieron que acá estaba mirando a uno de los decorados, y acá está mirando a otro decorado que aparece sí relacionado con esta escultura fotográfica, lo van a ver en la película. O sea, es un cuerpo con dos culos. Es un cuerpo sin genitales. Es una escultura fotográfica de un cuerpo inventado, donde no hay desnudo frontal, hay desnudo dorsal 2 veces. Que de hecho la expresión desnudo dorsal no existe, porque supuestamente solo estamos full frontal o desnudo frontal, es una expresión popular, un sintagma, pero como el desnudo dorsal no existe, acá hay solo desnudo dorsal. Es un cuerpo sin genitales, sin genitales reproductivos, pero sí trabajando con el erotismo del culo por dos culos. Hay una frase que creo que la conocen: contento como puto con 2 culos. Es creo que la puesta en escena de esa frase incorrecta, casi homofóbica, ¿no? O sea, esta obra que en el cine fue solo un culo, en la realidad es 2 culos. Esta obra pone en escena quizás lo más queer del arte argentino de la historia. Es un cuerpo totalmente queer, un cuerpo que no existe, una sexualidad que no existe, que no se puede reproducir, porque no se puede reproducir una sexualidad de un cuerpo con 2 culos. Solo existe en el arte, en esa utopía queer que no se puede mostrar siquiera, que no la pudo mostrar, no tuvo visibilidad, o tuvo visibilidad mutilada, muy raro. La sexualidad normativa, heterosexista, reproductivista, se basa, muchos estudiosos queer lo dicen, con la castración anal. El cuerpo masculino, el cuerpo heterosexual, es un cuerpo donde el ano solo es un órgano excretor, no es un órgano sexual. Ser hombre patriarcal es no usar el ano. Es la negación total del ano. Esta obra de Edgardo Jiménez muestra la versión totémica, exagerada, teatral del doble culo, del placer anal, de la exhibición anal. Paul Preciado hizo un libro muy importante en la historia del pensamiento queer que se llama Terror Anal, que es el terror del heterosexismo, del patriarcado. Y les voy a leer solo un párrafo, para que entiendan la potencia de esta escultura fotográfica, de esto que inventó Edgardo Jiménez, y que es, por lo tanto, el fin del psicoanálisis. El psicoanálisis es una teoría falocentrista. En la película Sexuanalizados, o Los Neuróticos, como le pusieron, es una película sobre psicoanálisis, es una película que tiene como firma esa escultura, que es el fin, no hay psicoanálisis si no hay falo. Digamos, es el fin del concepto psicoanalítico como un concepto de dominio, de represión anal,
y de el dominio del falo. El ano, dice Paul Preciado, no tiene sexo ni género. Como la mano, escapa a la retórica de la diferencia sexual. Situado en la parte trasera e inferior del cuerpo, el ano borra también las diferencias personalizadoras y privatizantes del rostro. Fíjense que no tiene rostro tampoco. Tiene una cabeza que es solo pelo, porque de los dos lados es pelo. Es solo ano. La identidad es el ano. Es todo lo que no es identidad para el patriarcado, identidad de género, sexual, etc., ¿no? El ano desafía la lógica de la identificación de lo masculino y lo femenino. No hay partición del mundo en dos. El ano es un órgano posidentitario. Un uso social del ano que no fuese sublimado habría de correr el riesgo de la pérdida de la identidad. Haría correr el riesgo de la pérdida de la identidad. Rechazando la diferencia sexual y la lógica antropomórfica del rostro y el genital, el ano, y su extremo opuesto, la boca, sienta las bases para una inalienable igualdad sexual. Todo cuerpo humano o animal, acá es importantísimo esto, es primero y sobre todo ano. Ni pene ni vagina, sino tubo oral anal. O sea, el ano como boca, el ano como el que dice. El ano revela lo que la lengua esconde, decía Pizarnik y repetía Batato Barea. El ano es, en el horizonte de la democracia sexual poshumana, está el ano como cavidad. Bien, acá es como el umbral en realidad que yo quería hablar de 1971, es el culo. Es umbral que se abre. Es 1971, esta película se estrena finalmente, esta imagen increíble, un poco mutilada porque no se muestra de los dos lados, pero imagen al fin, ese culo de Edgardo Jiménez, pasa la censura. Pasa la censura de Lanuse, por lo menos, ¿no? María Luisa Alemán y Narcisa Hirsch, bueno, yo quiero igual ir un poco porque yo me estoy medio pasado de tiempo. Edgardo hizo otras cosas con ese culo, como esta postal, que es de 1970. Siguió insistiendo en ramificaciones, ¿no? Ya no es escultura, sino imagen fotográfica, un collage fotográfico con imágenes, con las estrellas de él y todo, y le pone amor, ¿no? Como acá lo romantiza, lo ofrece como parte de las políticas del amor, de las políticas de hacer el amor. Bueno, ahí es una imagen reciente del 2023 que le saqué yo con la... No, creo que esta fotos de Freire también, él convertido ahí en mariposa ahora. Lo vamos a ver en vivo dentro de un ratito. Y acá él también, esta imagen, él mostrando el culo, desnudo, un desnudo de él, también inauguraba la muestra del malo, o sea que el culo tiene más ramificaciones semióticas en la obra de Edgardo. Bueno, y acá está un retrato, vieron que estas figuras como planas en la pintura de Edgardo, en los dibujos, en las figuraciones que les decía, ¿no? Como en contraste con el ano, que tiene profundidad ahí en la foto, que es importante eso. Esta es Narcisa Hirsch. Narcisa Hirsch y María Alemán roban esta estatua y la sacan a pasear. Lo que hacen es hacer ese ano, sacarlo de ese espacio abstracto de la película de estudio industrial, supuestamente comercial, la comedia de Olivera, y la llevan a la realidad. Hacen una película súper experimental, ya la van a ver, con diferentes procesos de formación visual del registro, y esa obra termina, hay como un recorrido con esa obra, ponen el culo al lado de dos monjas que pasan, al lado de niños, o sea, el culo lo democratizan, lo hacen como público, es hermosa lo que hacen con esa escultura. Nunca revelan el otro lado, pero hay gente que se pasa como para ver el otro lado, y lo que se encuentra es el mismo lado, ¿no? Vemos las caras de esos transeúntes como viendo esa escultura que no existe. Obviamente si el otro lado habría un pene, no la podrían haber sacado sin ir presas. De nuevo. Y el final es muy interesante porque el final es esa obra en una casa, mirando un balcón, no sabemos de quién es esa casa, pero están en el único momento que están en un espacio privado en una casa, con un gato al lado. O sea que en la obra de Edgardo, bien que hay dos animales, un loro y un mono. Los animales, las panteras, los monos,
Bueno, muchos animales, como animales monstruos, el murciélago que vimos antes, son muy importantes en la obra de él, y en los pósters que nombré al principio, esta mixtura entre lo animal y los objetos y todo, y lo Frankenstein animal, es muy importante. La figura termina como macheando con un animal, es como una relación interespecie. O sea, como el culo de Edgardo y el culo animal, hay como un juego, parece un plano muy inocente, muy lindo de hecho, es una figura contraluz con un gatito, pero que en realidad termina en ese lugar del bestialismo, podríamos decir, como de la relación humano-animal sensual, muy interesante. O sea, como que esa película replica casi el discurso bestialista, ese discurso bestialista que hay en la obra de Edgardo, esta cruza animal-humano, este erotismo difícil, ¿no? Porque el bestialismo, la zoofilia, la relación erótica entre el humano y el animal es queer, es inconfesable, es irrepresentable, pero que la película lo hace de una manera muy tierna y que reproduce cosas que hay en la película de Héctor Olivera, o sea que, y en la obra de Edgardo. Hay como un juego con esto, este Frankenstein de un erotismo prohibido, anal, humano, animal, interespecie, queer, está también en este pequeño retrato. Yo sumé otras dos películas en este umbral de 1971, que fue la idea original, que son, bueno, no tengo mucho tiempo, ¿no? Estamos medio al filo. ¿Cómo estoy? Estoy mal. Sí. Pero quiero brevemente hablar de las otras dos obras que tienen que ver, que es Campos bañados de azul y Puntos suspensivos de Edgardo Kosariski y Campos bañados de azul de Silvestre Virón. Campos bañados de azul es una película también del 71, es una película que juega con representar el lugar de la familia como represión dentro de la sociedad de esos años. También representa el espacio devastado post-Onganiato y con la continuidad de las dictaduras de esa época. Y es un chico oprimido por su familia, su padre, su madre y su tío, y que en un momento sale a la calle, igual que la estatua de Narcisa y de Edgardo y de María Luisa Alemán, y en la calle tiene una experiencia con una persona que conoce en una plaza, con un hombre, con otro joven, que conoce en una plaza, que está sentado, que es el peor levante representado en la historia, porque está sentado en el piso, tirado en una plaza, le sonríe, y después tiene una experiencia que la película llama mística. No habla de sexo, sino que habla de una experiencia mística. No vemos el sexo, pero vemos como ellos dos en la cama, juntos, con una especie de escena de postcoito. La película trabaja con lo queer de diferentes maneras. Una de ellas es justamente representar el espacio devastado post-dictaduras, la posibilidad de encuentro de una persona con otra, y en esa imposibilidad de encuentro está un hecho que el Frente de Liberación Homosexual había denunciado, que además de todas las racias y todas las represiones y toda la censura, había sacado los bancos de las plazas y las estaciones de trenes, el Onganiato. ¿Por qué? Porque es un espacio donde la gente se podía sentar y conversar. Entonces, la única posibilidad de conocer gente en esa película, y eso es un testimonio social increíble, es un tipo tirado en el piso. O sea, ya es como donde estaba totalmente imposibilitada la posibilidad de sociabilizar, la película lo inventa. O sea, representa un giro gay casi inexistente en esa época. No solamente eso, sino que después hay todo un viaje de los personajes antes de la imagen sexual, de la imagen postcoito, esta que inventa la película también. Hay como un tránsito en la intemperie, en vías de trenes, en una casa derruida, agarran un perro muerto, calcinado, todos signos de oscuridad, estos signos de oscuridad que veíamos en las obras del cartel, digamos, aparecen cinematográficamente, como la oscuridad como posibilidad del encuentro sexual. La oscuridad también como forma parte del deseo sexual. Eros y tánatos, el sexo y la muerte, como significantes que confluyen como significantes queer. No una sexualidad gay, luminosa, de todos colores, positiva, sino como un juego
con lo irrepresentable, con la muerte como lo irrepresentable, y también lo irrepresentable, lo invisible en ese momento, poder hacerlo visible de relaciones fuera del matrimonio, de la heterosexualidad, del patriarcado reproductivista. Van a ver cómo la película además imagina un personaje con el que no nos podemos identificar porque en un momento mata a su madre. Eso tiene que ver con toda una línea que no la voy a poder desarrollar, pero que es un personaje como negativo. Es en la imaginación que lo hace, lo van a ver en el corto, pero es como el personaje gay no es positivo, nunca es positivo, como no va a ser positivo también en la película de Edgardo Kozaniski, Puntos Suspensivos. No nos vamos a poder identificar con eso, no vamos a poder identificarnos con un cuerpo con dos culos. Es una sexualidad que no genera reproducción, que no se puede reproducir. Es una sexualidad performática, que digamos, de alguna manera se vive y muere, podríamos decir, con estos dos significantes unidos, en la performance y no se puede reproducir. La sexualidad queer no es una sexualidad capitalista, reproducible, en la cadena de montaje, digamos. No es como ser gay, como ser lesbiana. No es un modelo positivo trans, bisexual, intersex. No hay modelos positivos. O sea, estamos en el límite de la representación, en el límite de mostrar en el monstruo, ¿no? En el monstruo que se ahoga en su propio caldo, digamos, ¿no? Que se come su propia cola. La de Kozaniski es todavía más extrema, casi no diría nada, vean la película, está entera en YouTube, vamos a mostrar el último fragmento que creo que es la escena más incorrecta de la historia del cine argentino de escena queer, irrepresentable, porque es una violación que se transforma en algo lindo, perdón. Gracias Edgardo por haberlo representado, pero es muy extremo, vuelve ese culo que vimos antes, transformado, la película del Punto Suspensivo es una película que como la película de Narcisa Hirsch, como la película de Silvestre Virón, que circuló muy en el underground y nunca pudo ser realmente visible, y que de hecho el propio Silvestre Virón la subió en YouTube, y van a ver la diferencia de la copia de YouTube con la copia que vamos a proyectar acá, porque Silvestre Virón la censuró para subirla a YouTube. Las escenas queer no están, digamos, ¿no? Está subida por él mismo en YouTube, y no están esas, digamos, hay algo del orden de Edgardo Kozaniski hablando de otra película del underground de esa época en la que él de alguna manera participa porque es del mismo grupo, de Alberto Fischerman, que se llama The Player vs. Ángeles Caídos. Dice que Alberto Fischerman sentía vergüenza de esa película, y él sintió vergüenza toda su vida de Puntos Suspensivos, y de hecho no quiso proyectarla en Argentina, no la dio a calificar, se la llevó afuera. La película no tuvo visibilidad acá, parte de las películas no circula que mostramos, como otra que se llama Vanessa, no circuló públicamente, que la van a ver también, que es de Mariolis Alemán, o creemos que es de ella, que es el primer retrato de una persona trans, que es Vanessa Shaw, en 1974. Son películas al borde de la visibilidad todavía hoy. Bueno, decía que Edgardo también sentía vergüenza de esa película. Frente al orgullo gay que promociona el universo gay lésbico, gay, LGBT y todas esas siglas, lo queer opone la vergüenza. Opone la vergüenza como como sentimiento genuino, como sentimiento donde nos vamos a un lugar donde no podemos volver, no podemos recuperarlo desde el orgullo. O sea, el orgullo invisibilizó todo un relato de la comunidad, de la disidencia sexual, del terrorismo sexual, de lo queer. Detrás del orgullo dejó una serie de sentimientos. Uno es la vergüenza. O sea, el sentimiento genuino de vergüenza. El sentimiento de estamos al límite, de tenemos una sexualidad al límite de lo que podemos y lo que queremos. Pero una sexualidad que la podemos representar, quizás no hacer, pero en el juego de la represión ni siquiera nos atrevemos a representarla. Hay gente muy valiosa, Edgardo Kozaniski es una, que se atrevió, hizo esa escena final de la película que casi, podríamos decir, está desconectada de la película. Cuando vean toda la película, que es una película de justaposición y que después se une con otra película, porque la película incorpora elementos de otra película y metacine, es muy compleja. Es mejor que la vean sin que yo les diga qué pasa, igual ya un poco les dije, pero bueno, eso. La película recién se pudo mostrar casi en este siglo, Puntos Suspensivos, imagínense. Kozaniski igual fue muy reconocido por otras películas. Edgardo murió el año pasado igual que Narcisa Hirsch.
No tenemos ese testimonio, si no estarían acá, estoy seguro que estarían orgullosos de que yo diga esto. Tuve mucha relación, los programé y hablé mucho con ellos, con Narciso y con Edgardo, y sé que tienen ideas parecidas a las que yo digo, y si no las tienen, las debatiríamos. Las vamos a debatir con Edgardo igual. Bien, entonces, no sé, preguntas, díganme, rétenme, opónganse. Vamos a hacer una o dos preguntas ahora y después tomamos el resto después de la entrevista. Así que hay una pregunta por acá en la sala. De hecho, Edgardo, quiero decir una cosa más. Hizo una obra de teatro documental con Vivi Telas que se llamaba Edgardo y su médico. Era sobre su cáncer, que tuvo 25 años. Estaba el médico que lo trataba del cáncer. Y empezaba mostrando puntos suspensivos, que la negó mucho tiempo en un televisor, en el espacio, y hablaba en contra de la película, del mismo. Era hermoso. O sea, esa experiencia, la vergüenza, la hizo gesto dramático. O sea, se puteaba a sí mismo, decía que era un idiota por haber dirigido esa película. Pero siempre igual acotaba que me hago cargo de lo que hice. Y es hermoso, porque era una experiencia de la vergüenza que igual él la transitó, ¿no? Bien, eso, quería aclarar esto que quedó en el tintero. Pregunten, pónganme incómodo. Porque yo ya los puse incómodos, pónganme incómodo a mí. Creo que lo... A ver, bien. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Perdón. Ahora, se habla de toda esta cuestión de lo monstruoso, Sí. de lo liminal, de lo que hay que expulsar en los años 59. Más cerca del micrófono, sí. Acá, gracias. De toda esta situación de los años 50 y estamos en el 25, ¿no? 50 más años, ¿no? ¿Qué experiencia o qué mirada se puede hacer en el 25 tan simultáneamente de circunstancias? Ahora te escucho. Y esta cuestión de lo liminal, lo monstruoso, como parece que no hemos salido de eso. Sí, yo creo que elegí 1971, este año entre represión y posibilidad de mostrar, o del monstruo, que se dio en la dictadura de Lanusse, igual hay que decirlo, y en realidad estoy hablando del presente. Sí, claro, me parece que igual hay posibilidades y al mismo tiempo estamos hablando de una época de neofascismos donde se vuelve como a todo lo mismo, a esta tensión y a esta crisis de lo que se puede mostrar, de la persecución al monstruo que existe actualmente, cómo se organiza el fascismo para también posibilitar la censura, la opresión, sexualidades, y también incluso cómo cierto movimiento, y hay que decirlo, LGBT se organiza con el fascismo y también participa de esas formas de represión, digamos. Hay políticas de la identidad, por ejemplo, la película Vanessa que van a ver es de 1974, Vanessa Shaw era una travesti muy poco disciplinada, muy molesta, que iba a los medios, hacía escándalo y que se la trató de callar. Y con la serie de Chris Miró, que se presentaba en un tráiler como la primera travesti de la calle Corrientes, tapaban la historia de Vanessa. O sea, el año pasado fue la serie, ¿no? Entonces decían que le hacían decir a Chris Miró, que creo que no era idiota, pero la serie la proponía como un personaje un poco más idiota, o idiota total, decía que era la primera travesti, cuando estaba negando toda la historia de ciertas formas queer que había en el teatro de revistas en estas épocas, digamos, ¿no? De hecho, en 1971 es cuando Vanessa Shaw hace la transición y se presenta como una artista travesti y hace teatro de revista travesti, y esta película que vamos a ver lo testimonia, digamos, muestra a ella participando de esta sexualidad disidente, identidad disidente o anti-identidad del teatro de revista, digamos. Me parece que hay una forma también de cierta como filo diversidad que es un poco que está organizada con el fascismo, con cierta forma de disciplinaria actual, digamos. Esta idea de que Chris Miró fue la primera y que borra toda la historia y que niega, que extermina una historia de la diversidad y de la resistencia en estas épocas de dictadura y
qué sé yo, es parte de la organización de los discursos dominantes, hegemónicos, en contra de este plus molesto que tiene la historia de la diversidad, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué no hay más festivales que pasen puntos suspensivos como la pasamos en Asterisco, en el primer festival, recuperándola con Edgardo cediendo a esto, recuperándola como una película sobre la diversidad sexual o sobre lo queer, cuando nadie la recupera desde ese lugar, ¿no? Porque es una película molesta hoy, ver esa escena, molesta, es difícil, digamos, ¿no? Entonces, Vanessa Joe es esa persona molesta que se hace una serie casi para taparla. Cuando en las redes decimos, perdón, o sea, Cris Miró no fue la primera. Hubo toda una historia de resistencia, de mujeres que pusieron el cuerpo, de personas que pusieron el cuerpo, que trabajaron con otras identidades distintas a las de Cris. La de Cris es genial, ¿no? Pero, digo, hay como un discurso que se organiza para esto, para el exterminio de esta dimensión que había. Que estas películas, que bueno, que de hecho, la película Vanessa, el que la encuentra es Federico, la encuentra cuando muere María Luisa Alemán, dentro de un armario con la obra de María Luisa Alemán, nunca la mostró en vida ella, no sabemos si realmente la filmó ella. Vanessa Joe la presentó en un festival Asterisco, es decir, no se acuerda que la hayan filmado, pero obviamente se reconoce a ella ahí y que es alguien que la filmó. O sea, fue una película invisible, casi no tiene autor. Es una película que no la hizo nadie, que nadie la recuperó. Entonces yo salía a decir, bueno, no, Cris Mirón no fue la primera, dimos una película pero nadie la vio la película. La presentó en el Malva, Vanessa Joe, la mostramos, fue Katy Aleman, la hija de María Luisa Alemán, la presentó, dijo que ella cree que a su madre no le gustaba la película, por eso nunca la mostró. Pero bueno, es una obra que fue invisible, ¿no? Que se hizo en ese momento histórico donde era difícil mostrar y que después todavía sigue siendo difícil. Y difícil de aceptar eso. Fíjense que la obra tiene un juego con la oscuridad y la luz. Y hay ese juego en todo este momento histórico, en este umbral. Fíjense cómo trabaja la oscuridad y lo visible en la película. Que es una película experimental donde trabaja con esos valores como lo hacía Narcisa Hirsch y María Luisa Alemán en esa época, muy inteligentemente. A pesar de que parece un registro documental, es una película estructural también. Es una película sobre lo que se puede mostrar, lo que se puede ver, lo que se ve y lo que no se ve. En un momento de esa obra que van a ver, que creo que se va a proyectar ahora por segunda vez en Argentina, la estrenamos en Asterisco y nunca más se volvió a proyectar públicamente, creo. En un momento está filmando como unos reflectores y se hace un arcoíris, como un defecto de luz, digamos, ¿no? Como debe ser el primer arcoíris que representa la diversidad de la historia del cine argentino. Y es un defecto, es como un defecto negativo en la oscuridad. Es genial eso, cómo se constituye en un significante rarísimo ahí en el medio de tratar de hacer visible, y lo difícil que es hacer visible, lo van a ver, pues la película trata de hacer foco y de lo trans, la transición, el género insubordinado. No, estamos todavía en ese momento, estamos todavía en una discusión, en un conflicto público de qué se muestra, qué no se muestra, qué se historiza como visible o no, o como logro y como no. Digamos, ¿no? Es como que Cris Miró haya sido un producto también del teatro de revistas menemista, también me parece un conflicto, pero no importa. O sea, que se rescate solo eso y no otras cosas, también me parece un conflicto. Sí, un conflicto de hoy, no, porque la obra de Cris Miró la serie es un producto de hoy, es una mirada, no es lo que hizo Cris Miró, que puede ser genial, sublime y es increíble en su época, ¿no? Estamos hablando de lo que se recupera hoy de la historia. ¿Por qué no se va a hacer nunca una serie sobre Vanessa Joe? Porque hay ciertas personas que son molestas, obras que son molestas y que todavía hoy nos interpelan en un lugar incómodo. Sí. Perdóname, no es lo mío este tema ni nada, pero me acuerdo creo que Vanessa Joe es una rubia, una señora, Sí. Murió hace poco. Yo la había visto en Mar del Plata. Murió en el 2023. Sí, hace poco. Yo la había visto en Mar del Plata en los años, creo, 70 y pico. Pero más allá de eso. Genial. Bueno. Sí, era una cosa muy impactante, pero no molesta, al contrario. Claro, no, después se convirtió en un personaje mediático. Sí, después, bueno. Sí. Andás a ver por qué. No, quería agregar solo una cosa que me encantó todo lo que dijiste
Gracias. Circunstancialmente lo conocí a Edgardo en una comida en casa de unos amigos de Vicente López. Qué lindo. Tipo muy divertido. Obvio. Maravillosamente divertido y creativo. Pero lo que me haces acordar es un poco esta Alemania antes del 33, Del cabaret. Claro, Sí, toda sí. esta cosa que siempre hay que estar luchando contra este momento, con que el costo, con que el diferente, con que siempre hay una discriminación, ¿no? Que es lo que me encantó que Ujú. verlo y no sabía que estaba en el cine tanto, pero siempre está en el arte, está en la ópera. Y hay gente que dice, no, esta Traviata tiene que estar puesta en 1800, no puede estar puesta en el 2025 ni en el 2040. Entonces siempre hay que estar luchando contra o sea, pero si no se lucha contra esto, no se avanza en el arte. Ujú. Es lo que me parece y me encantó por eso lo que dijiste. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Mejor, como estamos un poquitito Bueno. demorados, vamos a dejar las preguntas para después de la entrevista. Ahora vamos a un descanso cortito de 10 minutos por si alguien quiere ir al baño, etcétera. Les pedimos por favor que si se retiran del auditorio, agarren sus cosas por las dudas. Y cuando volvemos, que va a ser 47, empezamos con la proyección de los Bien. films. Igual después va a haber una instancia con Edgardo, que vamos a hacer una entrevista. Francisco nos va a hacer una entrevista y también supongo que se puede preguntar. Gracias por todo.